El olor a café quemado y papel recién impreso llenaba la sala de conferencias cuando el CEO hizo una pregunta que nadie esperaba. Mi jefe estaba de pie frente a la pantalla, presentando un proyecto que llevaba 2 años construyendo en silencio, y diciendo que era suyo. Durante todo ese tiempo yo había sonreído, asentido y guardado silencio. No porque no supiera la verdad, sino porque en las oficinas corporativas, a veces hablar demasiado pronto puede destruir tu carrera. Pero aquella mañana algo era diferente. El CEO no estaba mirando a mi jefe, estaba mirando un documento, comparando algo, y entonces levantó la vista directamente hacia mí. Mi nombre es Emily Carter, tengo 33 años y trabajo como analista de datos en una empresa de logística en Denver, Colorado. Durante 2 años enteros, vi cómo el hombre que debía guiar mi carrera usaba mis ideas, mis modelos y mis noches sin dormir para construir su reputación. Y yo simplemente sonreía. No porque fuera débil, no porque no me importara, sino porque estaba esperando el momento en que la verdad apareciera por sí sola. Y ese momento llegó en una mañana fría de octubre, cuando el CEO hizo una pregunta muy simple, delante de toda la sala. Emily dijo con calma, ¿podrías explicar cómo funciona la segunda capa del modelo? El silencio que siguió fue tan pesado que aún hoy puedo recordarlo con claridad. Porque en ese instante entendí algo. La verdad ya estaba en la habitación. Y lo que pasara después iba a cambiarlo todo. Antes de continuar con la historia, cuéntenme algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país están viendo este video y qué hora es ahora mismo allí? Me encanta saber desde dónde nos escuchan estas historias. Y si alguna vez alguien se llevó el crédito por algo que ustedes construyeron con esfuerzo, quédense conmigo. Suscríbanse al canal y denle like al video, porque lo que ocurrió después en esa sala cambió el rumbo de mi vida de una forma que nunca imaginé. Ahora sí, volvamos a la historia. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en la oficina. El edificio de Holloway Analytics estaba en el centro de Denver, un bloque de vidrio y acero donde cada piso parecía diseñado para parecer moderno y tranquilo al mismo tiempo. Afuera, el aire era frío, típico del otoño en Colorado, pero dentro del edificio todo estaba demasiado cálido y silencioso, como si las alfombras gruesas absorbieran cualquier sonido de preocupación o estrés. Yo llegué a las 8:15, como siempre, y encendí mi computadora, dejé mi taza de café en el mismo rincón del escritorio y abrí el panel de control del modelo predictivo en el que llevaba meses trabajando. Ese modelo era importante, mucho. Durante 4 meses había estado desarrollando un sistema capaz de anticipar problemas en la cadena de suministro antes de que ocurrieran. Retrasos en transporte, tormentas, huelgas laborales. Todo conectado a un algoritmo que analizaba datos históricos y enviaba alertas con semanas de anticipación. Era el proyecto más grande de mi carrera. Y ese mismo proyecto iba a ser presentado esa mañana, por mi jefe, Daniel Whitaker. Daniel tenía 42 años. Siempre vestía trajes caros y hablaba con la seguridad tranquila de alguien acostumbrado a que la gente lo escuche. Si lo veías por primera vez, pensarías que era el tipo perfecto para liderar un equipo. Amable, seguro, carismático. Y durante mucho tiempo yo también lo pensé, hasta que empecé a notar pequeños detalles. El primero ocurrió casi 2 años antes. Había pasado 3 semanas desarrollando un modelo de predicción de demanda para una cadena nacional de supermercados. Era un trabajo complejo. Miles de líneas de datos, análisis de patrones estacionales, simulaciones de mercado. Recuerdo la noche en que finalmente logré que el algoritmo alcanzara un 93% de precisión. Estaba sola en la oficina. La mayoría de las luces estaban apagadas, y el sonido de los servidores era lo único que rompía el silencio. Guardé el archivo final. Me recosté en la silla y pensé algo muy simple. Esto es bueno.
Al día siguiente, Daniel presentó el proyecto al equipo ejecutivo. Yo estaba sentada al fondo de la sala de reuniones, observando las diapositivas aparecer en la pantalla. Entonces Daniel dijo algo que me hizo fruncir el ceño. Desarrollé un modelo que puede predecir la demanda estacional con una precisión del 93%. Desarrollé, no mi equipo. No Emily construyó esto. Solo yo. En ese momento pensé que tal vez era un error. Una forma rápida de hablar. Las reuniones corporativas son así. A veces las personas simplifican las cosas. Pero unas semanas después ocurrió otra vez. Y luego otra. Y luego otra. Poco a poco empecé a ver el patrón. Yo construía el sistema. Daniel lo presentaba. Y en algún lugar entre esas dos cosas, mi nombre desaparecía. No de forma agresiva. Nunca dijo que yo no había hecho el trabajo. Simplemente no lo mencionaba. Una especie de invisibilidad profesional. Recuerdo una tarde, cerca de las 6, cuando la mayoría del equipo ya se había ido a casa. Yo seguía trabajando en un tablero de análisis para el departamento de logística cuando alguien se apoyó en la pared de mi cubículo. Era Marcus Rivera. Marcus trabajaba en soporte técnico y tenía una habilidad especial para notar cosas que los demás ignoraban. Oye, dijo mirando mi pantalla, ese panel que presentaron hoy, ¿lo hiciste tú? Levanté la vista. Sí. Marcus cruzó los brazos. Eso pensé. Miró hacia la oficina de vidrio de Daniel al otro lado del piso. Entonces, ¿por qué él habló como si fuera suyo? Me encogí de hombros. Es el gerente. Supongo que así funcionan estas cosas. Marcus negó lentamente con la cabeza. No exactamente. Se inclinó un poco más cerca. Los buenos gerentes dicen, mi equipo. Esa frase se quedó en mi cabeza más tiempo del que esperaba. Porque tenía razón. Pero decir algo en ese momento significaba arriesgar mucho. Yo llevaba menos de un año en la empresa. Daniel llevaba casi 10. Tenía relaciones con cada director, cada ejecutivo. Y en las oficinas corporativas, hay una regla silenciosa que casi nadie dice en voz alta. La reputación pesa más que la verdad, así que seguí trabajando, construyendo modelos, optimizando sistemas, mejorando herramientas internas que hacían que el departamento funcionara mejor. Y cada vez que Daniel presentaba algo, yo me sentaba al fondo de la sala, escuchando cómo mi trabajo se convertía en parte de su historia profesional. Al principio me decía que era temporal, que eventualmente alguien notaría la diferencia, que la calidad del trabajo hablaría por sí sola. Pero con el tiempo empecé a preguntarme si estaba equivocada. Una noche, casi un año después de ese primer incidente, Marcus dejó una bolsa de papel en mi escritorio. Dentro había una rebanada de pastel de manzana de una cafetería cercana. Intervención de emergencia, dijo sonriendo. ¿Por qué? Porque llevas 3 semanas trabajando hasta tarde otra vez. Le di un pequeño mordisco al pastel. Proyecto nuevo. Marcus me observó en silencio por un momento. Emily, ¿alguna vez pensaste en decir algo? Sabía exactamente a qué se refería. Miré la pantalla de mi computadora. Sí. ¿Y? Suspiré. No sé si vale la pena la pelea. Marcus asintió lentamente. Tal vez no. Luego añadió algo que en ese momento no entendí completamente. Pero el silencio también tiene un precio. Durante mucho tiempo pensé en esa frase, porque tenía razón. Cada vez que Daniel presentaba un nuevo proyecto, sentía ese pequeño tirón incómodo en el estómago, una mezcla de orgullo por el trabajo y frustración por no escucharlo asociado a mi nombre. Pero entonces, ocurrió algo que cambió la dinámica de toda la empresa. A principios de primavera, Holloway Analytics anunció la llegada de un nuevo CEO, Laura Bennett. Su reputación la precedía. Había dirigido 2 empresas tecnológicas antes y tenía fama de hacer algo que muchos ejecutivos evitaban: hacer preguntas incómodas. En sus primeras semanas visitó cada departamento, observó reuniones,
pidió reportes que nadie había solicitado antes. Y según los rumores del pasillo, empezó a revisar personalmente algunos de los proyectos más importantes de la compañía. Una tarde pasé frente a la oficina de Daniel y lo escuché hablando por teléfono. Sí decía. Laura quedó muy impresionada con el sistema de análisis que desarrollé el año pasado. Me detuve por un segundo en el pasillo. Ese sistema también lo había construido yo, pero seguí caminando, porque para entonces ya estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Lo que no sabía era que Laura Bennett estaba revisando algo más que las presentaciones. Estaba revisando los registros internos del sistema. Los mismos registros que mostraban exactamente quién escribía cada línea de código, quién modificaba cada modelo, quién hacía el verdadero trabajo detrás de las diapositivas elegantes. Y unas semanas después, llegó el día de la reunión trimestral. La reunión donde Daniel iba a presentar el modelo predictivo más avanzado que yo había construido hasta ese momento. La reunión donde el CEO estaría sentada al otro lado de la mesa. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que Laura Bennett ya había visto algo extraño en esos registros. Algo que no coincidía con las historias que escuchaba en las presentaciones. Y cuando finalmente levantó la vista durante esa reunión, no miró a Daniel, me miró a mí. Y la pregunta que hizo después dejó a toda la sala en silencio. La sala de conferencias estaba demasiado silenciosa. No era el silencio normal de una reunión corporativa, ese momento breve entre una diapositiva y la siguiente. Era un silencio diferente, pesado, como si algo invisible hubiera cambiado en el aire, y nadie estuviera seguro todavía de qué era exactamente. Yo estaba sentada cerca del final de la mesa larga de madera, con mi cuaderno abierto frente a mí. No estaba tomando notas. En realidad, estaba observando. Después de 2 años trabajando con Daniel, había aprendido a observar mucho. Daniel estaba de pie junto a la pantalla, sosteniendo el control remoto de la presentación. La diapositiva detrás de él mostraba el gráfico principal del modelo predictivo. Líneas curvas de colores que representaban semanas de datos logísticos, patrones climáticos y probabilidad de interrupciones en la cadena de suministro. Mi modelo. El mismo que había estado afinando hasta casi medianoche durante meses. Daniel hablaba con esa voz segura que siempre usaba frente a ejecutivos. Este sistema de predicción, dijo, mejora nuestra capacidad de anticipar interrupciones logísticas con una precisión cercana al 30% por encima del promedio de la industria. Varias cabezas asintieron alrededor de la mesa. El director de operaciones incluso murmuró, eso podría cambiar bastante las cosas. Daniel sonrió ligeramente, como alguien acostumbrado a recibir ese tipo de reacciones. Pero yo noté algo que otros quizá no vieron. La CEO, Laura Bennett, no estaba mirando la pantalla. Estaba mirando un documento. Era un conjunto de hojas impresas que tenía frente a ella. Cada cierto tiempo levantaba la vista, miraba a Daniel, luego miraba el documento otra vez, como si estuviera comparando algo. Y en ese momento, una pequeña incomodidad empezó a crecer en mi estómago. Porque los registros internos del sistema, los logs de desarrollo, mostraban claramente quién había construido cada parte del modelo. Y yo sabía que Laura Bennett tenía acceso a ellos. Daniel cambió a la siguiente diapositiva. El modelo combina datos históricos de transporte con variables externas continuó como clima, actividad portuaria y tendencias de mercado. Al escuchar eso, mi mente volvió brevemente a las noches en que había estado conectando esas bases de datos. No había sido sencillo. El sistema meteorológico de NOAA tenía un formato completamente distinto al de los registros logísticos internos. Había tenido que escribir un convertidor completo para que el algoritmo pudiera entender ambos al mismo tiempo. 3 semanas de trabajo. Y ahora Daniel lo mencionaba en una sola frase. No dije nada.
Durante 2 años había aprendido a quedarme callada en esos momentos. Pero entonces, Laura Bennett levantó la vista y me miró directamente. No fue una mirada larga, tal vez solo 2 segundos, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Luego habló. Daniel dijo con calma, ¿podrías explicar cómo entrenaste el modelo para detectar anomalías climáticas? Daniel no pareció preocupado al principio. Claro, respondió con una sonrisa. Hizo clic en otra diapositiva. Pero algo curioso ocurrió. La diapositiva no tenía esa información. Solo mostraba resultados finales. Daniel dudó apenas un segundo antes de hablar. El sistema utiliza varios conjuntos de datos meteorológicos históricos, dijo que integré con nuestros registros logísticos. Laura inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué conjuntos de datos específicamente? La pausa que siguió fue breve, pero suficiente. Daniel respondió. Principalmente datos de tormentas y clima severo. Otra respuesta vaga. Yo sabía exactamente cuáles eran esos conjuntos de datos. NOAA Storm Events Database. Registros de huracanes del Atlántico. Archivos de nieve acumulada en rutas ferroviarias. Y algo más. Los registros históricos de huelgas en transporte que había encontrado en una base de datos pública del gobierno. Todo eso alimentaba el modelo, pero Daniel no mencionó ninguno. Laura volvió a mirar su documento. Luego dijo algo que hizo que varias personas en la mesa levantaran la vista. Curioso. Daniel sonrió con una ligera incomodidad. ¿Curioso? Laura señaló una línea en el papel, porque según los registros internos, la integración de los datos de NOAA fue realizada por Emily Carter. Durante un segundo nadie habló, ni siquiera Daniel. Sentí varias miradas girando hacia mí al mismo tiempo. Mi cara se calentó. Daniel se aclaró la garganta rápidamente. Sí, Emily ayudó con algunos aspectos técnicos, dijo. Ayudó. La palabra flotó en el aire. Laura no discutió. Simplemente hizo otra pregunta. Emily dijo, girándose hacia mí. Mi espalda se enderezó automáticamente. ¿Sí? ¿Podrías explicar cómo funciona la capa de detección de anomalías? Daniel se quedó completamente inmóvil. Porque esa parte del modelo no estaba en las diapositivas. Y no era conocimiento superficial. Era el corazón del sistema. Durante un instante pensé en quedarme callada. El viejo hábito. La vieja prudencia. Pero algo dentro de mí se movió. Tal vez fue el hecho de que Laura ya había mencionado mi nombre. Tal vez fue el cansancio acumulado de 2 años de silencio. O tal vez fue simplemente que ya no tenía sentido esconderse. Tomé una pequeña respiración. Claro, dije. Todas las miradas estaban sobre mí ahora. El modelo analiza patrones históricos de transporte y los compara con datos climáticos actuales, expliqué. Cuando detecta una desviación significativa, activa una alerta predictiva basada en eventos similares del pasado. La CEO asintió. ¿Y cómo determinaste el umbral de desviación? Sonreí ligeramente. Esa parte había sido complicada. Probando miles de combinaciones diferentes durante el entrenamiento del algoritmo. Un par de ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Daniel ya no sonreía. Su postura se había vuelto rígida. Laura me hizo una última pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esa parte del sistema? Unas 3 semanas. Ella asintió lentamente. Luego volvió a mirar a Daniel. Interesante. La palabra cayó en la mesa como una piedra en agua tranquila. Daniel abrió la boca para hablar. Bueno, como dije, fue un esfuerzo del equipo. Laura levantó una mano con suavidad. No fue un gesto agresivo, pero fue suficiente para detenerlo. Daniel dijo con calma. Hay algo que me gustaría entender. La sala estaba completamente en silencio otra vez. Cuando presentaste este proyecto hace un momento, continuó, dijiste que lo habías desarrollado. Daniel tragó saliva. Sí, me refería a mi equipo. Laura no respondió de inmediato. Solo lo observó. Luego hizo una pregunta muy simple.
pero fue la pregunta que cambió el tono de toda la reunión. Entonces dime algo, dijo. Pausa. ¿Por qué el registro de desarrollo muestra el nombre de Emily en casi cada parte del sistema? La sala quedó inmóvil. Literalmente inmóvil. Sentí que mi corazón golpeaba contra mis costillas. Daniel parecía buscar palabras que no llegaban. Finalmente dijo, Emily es una analista muy talentosa. Laura asintió. Eso es evidente. Luego añadió algo que nadie esperaba escuchar. Por eso me gustaría hablar con ella después de la reunión. Y en ese momento, entendí algo que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Laura Bennett no estaba descubriendo la verdad en esa sala. Ella ya la conocía. Solo estaba esperando ver quién sería lo suficientemente honesto para decirla en voz alta. Y por primera vez en 2 años, el silencio ya no estaba de mi lado, ni del lado de Daniel. La reunión continuó después de eso, al menos en teoría. Pero algo había cambiado en la sala. No fue algo ruidoso ni dramático. Nadie levantó la voz. Nadie acusó directamente a nadie. Sin embargo, la atmósfera se volvió más densa, como si el aire hubiera ganado peso de repente. Daniel siguió con la presentación. Pasó a la siguiente diapositiva, luego a otra más, hablando sobre proyecciones de mercado y posibles clientes para el nuevo sistema predictivo. Su voz seguía siendo firme, profesional, exactamente igual que siempre. Pero si uno miraba con atención, podía notar pequeñas grietas, pequeños retrasos entre frase y frase. Momentos en los que parecía estar buscando las palabras correctas. Y algo más. Ya no evitaba mirarme. Cada vez que explicaba alguna parte técnica del sistema, su mirada se deslizaba hacia donde yo estaba sentada, casi como si quisiera asegurarse de que yo no iba a corregirlo delante de todos. Yo no decía nada, solo escuchaba. Pero dentro de mí, algo había empezado a cambiar. Durante 2 años, había sentido que mi trabajo existía en la sombra, como si fuera una estructura invisible sosteniendo algo que otra persona mostraba al mundo. Y ahora, por primera vez, alguien en la mesa había visto esa estructura. Y no cualquier persona. La CEO, Laura Bennett, permanecía tranquila en su asiento, observando. No interrumpía. No cuestionaba cada detalle. Pero seguía mirando ese pequeño conjunto de hojas impresas que había traído consigo. De vez en cuando levantaba la vista, miraba a Daniel, luego a mí. Y volvía a leer. Eso era lo que más inquietaba, porque no parecía sorprendida. Parecía confirmando algo. La presentación terminó unos 15 minutos después. Daniel dejó el control remoto sobre la mesa y dijo, «Bueno, eso cubre el panorama general del sistema». El director financiero asintió lentamente. Si las cifras de precisión se mantienen, esto podría convertirse en uno de nuestros productos principales. Daniel sonrió, aunque su sonrisa ahora parecía más rígida. Ese es el objetivo. Entonces Laura habló otra vez. Daniel. La forma en que dijo su nombre fue tranquila, pero suficiente para que toda la sala volviera a enfocarse en ella. Sí, respondió él. Tengo una última pregunta antes de que pasemos al siguiente punto de la agenda. Daniel asintió. Claro. Laura apoyó suavemente las manos sobre el documento frente a ella. Cuando revisé los registros del sistema la semana pasada, noté algo curioso. Una pausa breve recorrió la mesa. Daniel no dijo nada. Ella continuó. Este proyecto no comenzó hace 4 meses. Daniel frunció ligeramente el ceño. Bueno, la idea evolucionó con el tiempo. Laura negó suavemente con la cabeza. No me refiero a la idea. Levantó una de las hojas. Me refiero a la propuesta inicial. Mi respiración se detuvo por un segundo, porque sabía exactamente a qué documento se refería. La propuesta que había subido al portal interno 6 meses antes. Una propuesta que casi nadie parecía haber notado,
Hasta ahora. Laura miró hacia mí. Emily fue quien presentó el concepto original de este modelo predictivo. Un murmullo muy suave recorrió la mesa. No era sorpresa exactamente. Más bien, reconfiguración. Como si varias piezas de un rompecabezas estuvieran moviéndose en la mente de todos. Daniel respondió rápido. Sí, Emily compartió algunas ideas preliminares. Ideas preliminares. Yo mantuve el rostro neutral. Laura inclinó la cabeza. Según el documento, no eran ideas preliminares. Golpeó ligeramente la página con un dedo. Es un diseño completo del sistema. Silencio otra vez. El director de operaciones miró hacia mí con curiosidad abierta ahora. Daniel respiró profundo. Como gerente del departamento, superviso el desarrollo de todos los proyectos. Laura asintió. Eso es cierto. Su voz seguía siendo tranquila. Pero supervisar y crear no siempre son lo mismo. Esa frase quedó suspendida en el aire. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente Laura cerró el documento. Bien, dijo. Podemos continuar con la agenda. El resto de la reunión pasó casi en automático. Presupuestos, actualizaciones de marketing, planes para el próximo trimestre. Yo respondía cuando alguien hacía preguntas técnicas sobre el modelo, aunque ahora lo hacía con más naturalidad. Nadie parecía sorprendido de que yo supiera las respuestas. De hecho, varios ejecutivos empezaron a dirigirse a mí directamente cuando querían entender cómo funcionaba alguna parte del sistema. Daniel hablaba cada vez menos. Al final de la reunión, Laura cerró su carpeta. Gracias a todos. Las sillas comenzaron a moverse. Laptops se cerraron. Pero antes de que alguien saliera de la sala, Laura añadió algo más. Emily. Levanté la vista. ¿Sí? ¿Podrías quedarte unos minutos después de que terminemos? Mi corazón dio un pequeño salto. Claro. Daniel miró hacia mí por primera vez desde hacía varios minutos. No dijo nada. Pero su expresión había cambiado. Ya no era la seguridad tranquila que había tenido al comenzar la reunión. Era algo más tenso, más calculador. Uno a uno, los ejecutivos salieron de la sala. El director financiero me dio una pequeña sonrisa al pasar. Buen trabajo con el modelo. Gracias. El director de operaciones también asintió. Muy interesante lo que hiciste con los datos climáticos. Gracias. Cada comentario era breve, pero llevaba algo implícito. Reconocimiento. Algo que durante 2 años había escuchado dirigido a otra persona. Finalmente la sala quedó casi vacía. Daniel recogía sus papeles en silencio cerca de la pantalla. Yo cerré mi cuaderno lentamente. Laura seguía sentada en su lugar, revisando una última vez los documentos. El sonido del aire acondicionado llenaba el espacio. Daniel caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo al pasar cerca de mí. Emily dijo en voz baja. Levanté la mirada. Sí. Su tono era neutro, pero había algo duro detrás. Hablemos mañana. No era una invitación. Era una advertencia. Claro, respondí. Él asintió y salió de la sala. La puerta se cerró con un clic suave. Ahora solo quedábamos 2 personas en la habitación. Laura Bennett y yo. Durante un momento, ella no habló. Guardó los papeles con calma dentro de su carpeta, como alguien que no tiene prisa. Luego levantó la vista hacia mí, y me hizo una pregunta que no esperaba. Emily dijo, ¿desde cuándo ocurre esto? Fruncí ligeramente el ceño. ¿A qué se refiere? Ella me sostuvo la mirada con una calma que era casi imposible de interpretar. ¿Desde cuándo Daniel presenta tu trabajo como si fuera suyo? La pregunta cayó entre nosotras como una piedra. No había enojo en su voz, solo curiosidad directa. Y de repente entendí algo que me recorrió la espalda como un escalofrío. Ella no estaba preguntando si ocurría. Estaba preguntando desde cuándo. Respiré despacio. Unos 2 años. Laura asintió lentamente. Como si esa respuesta encajara perfectamente con algo que ya sospechaba. Luego dijo algo que no esperaba en absoluto.
Eso explica muchas cosas. Mi mente se llenó de preguntas. Pero antes de que pudiera formular alguna, Laura añadió: Emily, necesito que mañana me traigas algo. ¿Qué cosa? Ella abrió de nuevo la carpeta y sacó una hoja. Toda la documentación de los sistemas que has desarrollado desde que entraste a la empresa. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Todo? Todo. Luego añadió con tranquilidad: creo que es hora de que entendamos exactamente quién ha estado construyendo la infraestructura analítica de esta compañía. Y en ese momento me di cuenta de algo que no había considerado hasta ahora. Si yo traía todo eso, si mostraba todo el trabajo de esos 2 años, la historia completa de Daniel Whitaker iba a cambiar delante de toda la empresa. Salí de la sala de conferencias con la sensación extraña de que el edificio entero había cambiado de forma. No físicamente, claro. Las mismas paredes de vidrio, los mismos escritorios ordenados, el mismo murmullo de teclados y teléfonos, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Tal vez era solo mi percepción. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia mi escritorio, noté varias miradas breves. Personas que levantaban la cabeza cuando pasaba y luego volvían rápidamente a sus pantallas. No eran miradas hostiles. Eran miradas curiosas. Algo había ocurrido en esa reunión, y aunque nadie sabía exactamente qué, la energía del lugar había cambiado. Marcus fue el primero en hablar cuando me vio regresar. Giró su silla hacia mí antes incluso de que me sentara. Bueno, dijo en voz baja. Eso estuvo interesante. Dejé mi cuaderno sobre el escritorio. Sí. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que la CEO iba a hacer esas preguntas? Negué con la cabeza. No. Él soltó una pequeña risa incrédula. Porque parecía que sí. Abrí mi laptop lentamente. Te prometo que no. Marcus me observó unos segundos más. Entonces dime algo, dijo. ¿Por qué parecía que Daniel iba a desmayarse cuando mencionó los registros del sistema? No pude evitar sonreír un poco, porque probablemente no sabía que ella los había revisado. Marcus silbó suavemente. Eso explica mucho. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Marcus añadió algo más, en voz aún más baja. Por cierto, la gente está hablando. Miré hacia el pasillo. ¿Hablando de qué? De ti. Eso me hizo levantar una ceja. ¿Por qué? Marcus señaló hacia la sala de reuniones. Porque Media Dirección acaba de escuchar que tú construiste el sistema más importante del departamento. Pensé en eso por un momento. Y algo dentro de mí se sintió extraño. No orgullo exactamente. Más bien una especie de alivio silencioso. Como si una verdad que había estado flotando bajo el agua finalmente hubiera salido a la superficie. Pero entonces recordé algo más importante. La conversación pendiente con Laura. Me pidió algo, dije. Marcus inclinó la cabeza. ¿La CEO? Sí. ¿Qué? Toda la documentación de los proyectos que he construido aquí. Marcus parpadeó. ¿Toda? Sí. Se reclinó en su silla. Eso es bastante. Y tenía razón. Durante 2 años había trabajado en decenas de sistemas pequeños. Automatizaciones, herramientas internas, modelos de análisis. Nada espectacular por sí solo. Pero juntos formaban la base de casi todo lo que hacía nuestro departamento. Marcus miró mi pantalla. Emily, ¿te das cuenta de lo que eso significa? ¿Qué? Que va a haber todo. No respondí, porque ya lo había pensado. Y una pequeña parte de mí sentía algo parecido al nerviosismo. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque, por primera vez, alguien con verdadero poder dentro de la empresa iba a ver la historia completa de mi trabajo. Sin intermediarios, sin presentaciones ajenas, solo los hechos. Marcus volvió a hablar. ¿Cuándo se lo tienes que entregar? Mañana. ¡Wow! Giró su silla hacia su escritorio. Bueno, supongo que esta será una tarde larga. Tenía razón otra vez. Durante las siguientes horas abrí carpeta tras carpeta, archivos antiguos,
versiones de sistemas, propuestas internas. Cada documento era como una pequeña cápsula de tiempo. El modelo de predicción de demanda del primer año. El panel de monitoreo logístico. La automatización que había reducido el tiempo de generación de reportes de 6 horas a 30 minutos. Muchos de esos proyectos ni siquiera habían sido presentados formalmente. Simplemente se habían integrado al flujo de trabajo diario. Funcionaban. Y por eso nadie hacía demasiadas preguntas. Mientras trabajaba, Marcus se levantó varias veces para ayudarme a localizar registros en los servidores. Aquí está el historial de cambios del panel logístico, dijo una vez, señalando su monitor. Perfecto. Otra vez apareció con una memoria USB. Encontré los primeros prototipos del modelo de predicción. Sonreí. Gracias. Al caer la tarde, mi escritorio estaba cubierto de documentos. No parecía gran cosa para alguien que no supiera lo que estaba mirando, pero para alguien que entendiera sistemas de datos, era prácticamente un mapa completo del departamento. Marcus observó el montón de carpetas. ¿Sabes? Si alguien ve todo esto junto, va a ser bastante obvio quién construyó la mayor parte del sistema. Sentí una pequeña presión en el pecho. Supongo. Marcus me miró con una expresión curiosa. ¿Estás nerviosa? Pensé en la pregunta un momento. Un poco. ¿Por qué? Miré la pila de documentos, porque una vez que vea todo esto, no habrá forma de ignorarlo. Marcus sonrió ligeramente. Eso suena más como una ventaja que como un problema. Tal vez tenía razón, pero en ese momento aún había algo más que me preocupaba. Daniel. Porque todavía trabajábamos en el mismo departamento, y él sabía exactamente lo que estaba pasando. Como si mis pensamientos lo hubieran invocado, la puerta de su oficina de vidrio se abrió al otro lado del piso. Daniel salió. Llevaba su chaqueta en el brazo y caminó hacia los escritorios. Durante un segundo pensé que iba a ignorarme, pero no lo hizo. Se detuvo junto a mi mesa. Marcus se levantó discretamente. «Voy por café», murmuró antes de alejarse. Daniel miró las carpetas extendidas sobre mi escritorio. «Eso es mucho papel». Su voz era tranquila, pero había algo tenso debajo. «Documentación», respondí. Él asintió lentamente. Para Laura. No era una pregunta. Sí. Durante un momento ninguno habló. Luego Daniel apoyó una mano en el borde del escritorio. «Emily, quiero que entiendas algo». Lo miré. «¿Qué? En esta empresa las cosas funcionan de cierta manera». No respondí. Él continuó. «Los gerentes presentan el trabajo de sus equipos. Así es como siempre ha sido». Había escuchado esa explicación antes. Tal vez dije, pero normalmente mencionan al equipo. Su mandíbula se tensó ligeramente. «No estás viendo el panorama completo». «¿Cuál es el panorama completo?» Daniel suspiró. «La estabilidad del departamento». La frase me sorprendió un poco. ¿Estabilidad? Sí. Si esto se convierte en un conflicto, podría afectar a todos. Miré de nuevo las carpetas, luego lo miré a él. Yo no empecé el conflicto. Daniel no respondió de inmediato. Solo me observó. Luego dijo algo que me dejó pensando. A veces el silencio es la mejor estrategia. Curiosamente, Marcus había dicho algo parecido meses antes, pero con un significado muy distinto. Respiré despacio. Tal vez. Tomé la primera carpeta y la coloqué encima de la pila. Pero a veces el silencio también hace que las cosas sigan igual. Daniel sostuvo mi mirada durante unos segundos más. Luego asintió lentamente. «Veremos qué piensa Laura». Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. Lo observé irse. Marcus regresó con 2 tazas de café. ¿Qué quería? Le di un sorbo al café antes de responder. «Que mantenga el silencio». Marcus levantó una ceja. «¿Y lo harás?» Miré la pila de documentos una vez más. 2 años de trabajo, 2 años de paciencia, 2 años esperando que alguien notara la diferencia entre presentar un proyecto y construirlo.
Negué suavemente con la cabeza. No. Marcus sonrió. Bien. Pero mientras terminaba de organizar la documentación, una pequeña pregunta seguía dando vueltas en mi mente. Porque Laura Bennett no era una ejecutiva impulsiva. Si me había pedido todo esto, era porque ya tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Y eso significaba que la reunión de mañana no iba a ser solo una revisión de documentos. Iba a ser algo más, algo que probablemente cambiaría el futuro del departamento. Y tal vez, también, el de Daniel Whittaker. Los días siguientes fueron extraños. Después de aquella reunión, la oficina volvió a su rutina habitual. Correos, llamadas, reuniones rápidas en los pasillos, el sonido constante de los teclados. Pero para mí, todo se sentía distinto. No porque hubiera ganado, sino porque por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba sobre la mesa. Aún así, la tensión no desapareció de inmediato. Ricardo evitaba cruzarse conmigo. Cuando entrábamos al mismo ascensor, miraba su teléfono. En las reuniones, apenas hablaba. Y cuando lo hacía, ya no utilizaba ese tono seguro que siempre había tenido. Algo había cambiado. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de los demás. Una tarde, mientras servía café en la pequeña cocina de la oficina, Marta del departamento de marketing se acercó. Miró a ambos lados del pasillo, como si no quisiera que nadie escuchara. «Quería decirte algo», susurró. «¿Sí?», bajó la voz aún más. «Yo sabía que ese proyecto era tuyo». La miré confundida. «¿Cómo?». «Porque vi muchas veces cómo trabajabas hasta tarde», dijo. «Cuando todos se iban, tú seguías ahí». Sentí un pequeño nudo en el pecho. «¿Y por qué nadie dijo nada?». Marta suspiró. «Porque Ricardo siempre ha tenido mucha influencia aquí». Ese comentario me hizo entender algo que antes no había visto con claridad. No se trataba solo de un proyecto, se trataba de poder. Durante años, Ricardo había construido una reputación fuerte dentro de la empresa. Sabía cómo hablar en las reuniones, cómo presentarse frente a los directivos, cómo convertir cada logro en una oportunidad para brillar. Y muchas personas simplemente habían aprendido a no cuestionarlo. Hasta ahora. Esa misma semana, el director general me pidió que pasara por su oficina. Confieso que caminé por el pasillo con el estómago encogido. Cuando llegué, él me invitó a sentarme. Sobre su escritorio estaba mi informe, el mismo que había mostrado en la reunión. Lo levantó ligeramente con la mano. «He estado revisando todo esto con calma», dijo. Esperé en silencio. «Es un trabajo muy sólido». Sentí una mezcla de alivio y nervios. «Gracias». Luego añadió algo que no esperaba. «Quiero que lideres la siguiente fase del proyecto». Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Yo? Sí, respondió. «Y quiero que formes tu propio equipo». Aquella frase me dejó sin palabras. Durante años había trabajado detrás de escena. Ahora, de repente, tenía la oportunidad de dirigir algo que realmente había construido. Pero junto con la emoción, apareció otra sensación: responsabilidad. Porque sabía que muchos ojos estarían puestos en mí. Y también sabía que algunos esperarían que fracasara. Cuando salí de la oficina, respiré profundamente. El pasillo parecía el mismo de siempre. Pero mi lugar en esa empresa ya no lo era. Esa tarde me quedé en mi escritorio más tiempo de lo habitual, revisando notas, organizando ideas, pensando en cómo estructurar el equipo. Mientras lo hacía, recordé algo que había olvidado por mucho tiempo: la razón por la que había empezado a trabajar en ese proyecto. No era para recibir reconocimiento, era porque realmente creía en él. Creía que podía mejorar procesos, ayudar a la empresa a crecer y demostrar que las ideas bien construidas siempre encuentran su camino. Cuando levanté la mirada del ordenador, vi algo inesperado. Ricardo estaba frente a mi escritorio. No parecía enfadado, pero tampoco parecía cómodo. «¿Podemos hablar?», dijo.
Su tono era completamente diferente al de antes. Asentí. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, él habló. No esperaba que mostraras todo eso en la reunión. Lo miré directamente. No esperaba tener que hacerlo. Ricardo suspiró. Mira, quizá las cosas se salieron de control. Aquella frase me sorprendió. Durante años, Ricardo siempre había tenido respuestas para todo. Siempre había defendido cada decisión con seguridad, pero ahora parecía cansado. Nunca quise quitarte mérito, continuó. No respondí de inmediato, porque la verdad era más compleja que eso. Tal vez no había empezado con esa intención, pero en algún momento había permitido que sucediera. Lo importante, dije finalmente, es que el proyecto siga adelante. Ricardo asintió lentamente. Sí. Antes de irse añadió algo más. Eres buena en esto. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que probablemente recibiría. Cuando salió de la sala, me quedé mirando la mesa unos segundos y me di cuenta de algo curioso. Durante meses había imaginado ese momento, demostrar la verdad, recuperar mi trabajo, obtener reconocimiento. Pensé que cuando ocurriera, sentiría una gran victoria, pero lo que sentía ahora era diferente, más tranquilo, más profundo, porque no se trataba de ganar, se trataba de recuperar mi voz. Esa noche, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, el cielo estaba teñido de naranja por el atardecer. Saqué mi teléfono y revisé un mensaje de mi hermana. Solo decía, ¿cómo te fue hoy? Sonreí y respondí, creo que hoy empezó algo nuevo. Porque la verdad es que aquel proyecto había cambiado más que mi posición en la empresa. Había cambiado la forma en que me veía a mí misma. Durante demasiado tiempo había pensado que trabajar duro era suficiente, que si uno hacía bien su trabajo, tarde o temprano alguien lo notaría. Pero la realidad era un poco distinta. A veces también hay que defender lo que uno construye, no con gritos, no con ataques, sino con hechos, con calma, con la verdad. Y esa lección valía mucho más que cualquier presentación o cualquier reunión. Mientras arrancaba el coche pensé en todo lo que aún quedaba por delante. Nuevas decisiones, nuevos retos, nuevas responsabilidades. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía determinación. Porque ahora sabía algo que antes no tenía tan claro. Mi trabajo tenía valor. Y esta vez, nadie iba a quedarse con él. Las semanas siguientes fueron un verdadero punto de inflexión en mi vida profesional. Cuando el director general anunció oficialmente que yo lideraría la siguiente fase del proyecto, la noticia se extendió rápidamente por toda la empresa. Algunos compañeros me felicitaron con entusiasmo sincero. Otros simplemente asentían con una sonrisa educada. Y también había quienes me observaban con curiosidad, como si estuvieran esperando ver qué haría ahora. Porque una cosa era demostrar que el proyecto era mío, y otra muy diferente era demostrar que podía llevarlo al siguiente nivel. Los primeros días fueron intensos. Teníamos que reorganizar el plan de trabajo, asignar tareas, revisar presupuestos y establecer nuevas metas. Pasaba horas revisando documentos, coordinando reuniones y escuchando ideas de diferentes departamentos. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaba trabajando sola en silencio. Ahora tenía un equipo. Un pequeño grupo de personas que realmente creían en el proyecto. Marta fue una de las primeras en unirse. También se sumaron Daniel del área técnica y Laura de operaciones. Cada uno aportaba una perspectiva distinta, y poco a poco empezamos a construir algo mucho más grande que aquella primera idea que había comenzado meses atrás. Recuerdo una reunión especialmente importante. Estábamos presentando el nuevo plan estratégico frente al comité ejecutivo. La sala era grande, con una larga mesa de madera y enormes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Mientras conectaba mi portátil al proyector,
Sentí una mezcla de nervios y emoción, pero también sentí algo nuevo: confianza. Cuando empezó la presentación, expliqué cada fase del proyecto: los objetivos, los indicadores de rendimiento, los beneficios a largo plazo. Por primera vez, no estaba defendiendo mi trabajo, estaba liderándolo. Cuando terminé, hubo un momento breve de silencio. Luego el director general habló. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Sentí cómo la tensión abandonaba mis hombros. Las preguntas que siguieron fueron desafiantes, pero también constructivas. El comité no estaba buscando fallos. Estaban buscando oportunidades para mejorar aún más la propuesta. Y eso era una señal clara. El proyecto ya no era una idea en disputa, era una iniciativa oficial de la empresa. Al salir de la sala de reuniones, mi equipo me esperaba en el pasillo. Daniel levantó el pulgar. Eso salió perfecto. Laura sonrió. Ahora empieza lo bueno. Y tenía razón, porque a partir de ese momento, el verdadero trabajo comenzó. Los meses siguientes estuvieron llenos de avances, ajustes y nuevos retos. Hubo días en los que todo parecía encajar perfectamente, y otros en los que nada salía como estaba planeado. Pero cada obstáculo nos hacía aprender algo nuevo. Y cada pequeño logro nos recordaba por qué habíamos empezado. Curiosamente, Ricardo también empezó a cambiar. Ya no era la figura dominante que había sido antes. Su papel dentro del proyecto era más discreto, pero con el tiempo empezó a colaborar de manera profesional. No volvimos a hablar del pasado, y tal vez no era necesario, porque algunas lecciones no necesitan palabras. Se ven en las acciones. Un día, varios meses después de aquella famosa reunión, recibimos un correo del director general convocándonos a una presentación especial. Cuando entramos en la sala, había representantes de otros departamentos y algunos directivos de otras sedes. Algo importante estaba ocurriendo. El director comenzó la reunión mostrando algunos resultados en la pantalla: gráficas, estadísticas, indicadores de crecimiento. Y entonces dijo una frase que todavía recuerdo perfectamente. Este proyecto se ha convertido en uno de los desarrollos más prometedores de la empresa este año. Sentí como todo el esfuerzo de los últimos meses pasaba por mi mente como una película rápida. Las noches trabajando sola. La reunión donde casi pierdo el control. El momento en que decidí mostrar la verdad. Y ahora, esto. El director continuó hablando. Quiero felicitar especialmente al equipo que lo ha liderado. Y luego añadió mi nombre. No como una simple mención, sino como la persona responsable de haber llevado la idea hasta ese punto. En ese momento, no pensé en Ricardo. No pensé en aquella reunión. No pensé en demostrar nada. Solo pensé en lo lejos que había llegado ese proyecto. Y en lo mucho que había crecido yo en el proceso. Porque a veces creemos que el mayor triunfo es que los demás reconozcan nuestro trabajo. Pero con el tiempo, uno descubre algo más importante. El verdadero triunfo es aprender a creer en uno mismo, a defender lo que uno ha construido y a seguir adelante, incluso cuando el camino parece injusto. Meses después, cuando el proyecto ya estaba completamente implementado, tuve un momento tranquilo en la oficina. Era tarde. La mayoría de las luces estaban apagadas. Miré por la ventana el reflejo de la ciudad iluminada y recordé la persona que era cuando todo empezó. Más silenciosa, más insegura, más dispuesta a dejar pasar las cosas. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos. A veces una injusticia se convierte en una oportunidad. A veces una confrontación se convierte en un nuevo comienzo. Y a veces el momento más incómodo de nuestra vida termina siendo el que cambia nuestra historia. Esa noche cerré mi ordenador, apagué la luz de mi oficina y caminé hacia el ascensor.
Mientras las puertas se cerraban, pensé en algo muy simple. Si no hubiera tenido el valor de hablar aquel día, todo esto nunca habría ocurrido. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Si alguna vez has vivido una situación parecida, ¿sabes lo difícil que puede ser defender tu trabajo cuando alguien más intenta quedarse con el mérito? Pero a veces, un solo momento de valentía puede cambiarlo todo. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún punto te recordó algo que tú mismo has vivido, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video y qué hora es ahora mismo donde te encuentras. Siempre me sorprende ver desde qué lugares del mundo llegan estas historias. Y si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias reales, llenas de giros inesperados, decisiones difíciles y momentos que cambian vidas, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas. Y recuerda algo importante. A veces la vida pone a prueba nuestra paciencia, pero también nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Nos vemos en la próxima historia.